¿ya? Así que ese es el foco, voy a compartir la presentación. Mientras se comparte la presentación, Marcelo, solo para recordarles a todos que vamos a estar atentos al chat. Entonces, cualquier pregunta o duda que tengan, la pueden ir escribiendo ahí y nosotros vamos a responderla con Marcelo al final del webinar. Bien, gracias. Bien, vamos entonces. Bueno, ¿qué es el estándar Passive House o casa pasiva? Passive House es digamos, un término alemán que significa casa pasiva, que se parece mucho, ¿no? Y cuando nosotros hablamos en el ámbito de la arquitectura y la construcción de casas pasivas, hablamos de aquellas, de esas casas o del arte de las buenas prácticas, donde nos preocupamos muy bien del asoleamiento, para bien o para mal, de la orientación, de aislar más o aislar menos, hay mucho de eso. Pero lo cierto es que Passive House como estándar fue definido en los años 90 por el Instituto Passive House de Alemania. Lo que busca es un alto grado de confort interior y diríamos incluso edificios saludables y también un ahorro extremadamente grande. Nosotros acá tengo como ejemplo el caso de la primera casa Passive House, que fue como la casa piloto que desarrolló Dr. Feist, que es el físico de la construcción, fundador de este estándar, creador de este estándar y fundador del Instituto Passive House en Darmstadt, en Alemania, junto a otros colaboradores. Y aquí vemos una casa que ya tiene ciertos elementos de la arquitectura pasiva, como por ejemplo orientación, compacidad, pero también si ven al lado la barra, que está en alemán, pero se entiende perfectamente el drástico ahorro de energía que hay dentro del edificio en términos de operación, calefacción, y para otros edificios será calefacción, refrigeración, electricidad, iluminación, fuerza, ¿ya? Estos ahorros drásticos hoy día, con la evolución que ha tenido el estándar de más de 20 años, en promedio se pueden demostrar en términos de calefacción, refrigeración, más de un 75%, y de hecho los casos que algunos de los cuales vamos a mostrar acá, nosotros tenemos más del 90% de ahorro energético en esos términos, pero también más allá del ahorro energético, siempre va acompañado en estas buenas prácticas de desarrollar edificios con un alto confort interior, un aire fresco único, porque hay un tema con la ventilación importante que vamos a ver, y por supuesto edificios que tienen una mayor vida útil. Y por qué no decirlo, también lo que invertimos hoy día es lo que va a ser presente en 10, 20 o 30 años más, ¿ya? Porque son ultra eficientes. Este estándar, perdón, aquí estoy con el mouse, este estándar se ha extendido, bueno, nació en Alemania, pero se ha extendido por todo el mundo. La verdad es que no solamente están en el hemisferio norte, atravesaron el charco, decimos nosotros, están en Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica, en el hemisferio sur, en Australia, mucho se ha hecho también últimamente en Nueva Zelanda, y en el caso particular de Latinoamérica, que ustedes ven ahí esos elementos ahí indicando, aquí estamos, bueno, tenemos nuestros colegas de Argentina, los casos que hemos realizado en Chile, y también están en Brasil y México. Vamos poco a poco avanzando. La idea es que con estas alianzas y con un público como el de ustedes interesado en esto, podamos llegar a más gente. Bueno, los principios del Passive. Primero, buscamos una alta eficiencia energética que en términos de demanda de calefacción o refrigeración está del orden de los 15 kilovatios hora metro cuadrado año. Tengo a la parte final como un resumen de lo que se exige para certificar, pero les menciono aquello porque si tenemos que bajar en Santiago, por ejemplo, de 100, 150 a 15, o en el extremo sur de 200 a 15, el desafío es grande. El desafío también es grande en Centroamérica, o sea, lograr una refrigeración que puede estar de 50 a 15 kilovatios hora metro cuadrado año, vamos viendo cómo lo hacemos. Entonces, lo primero, al considerar y poniéndome el traje de arquitecto, primero decir, bueno, sin siquiera pasar por un curso Passive House, lo primero que tenemos que hacer, como todo proyectista, es considerar las condiciones climáticas del entorno para diseñar apropiadamente aquello, ¿ya? Así que por eso le llamé ahí el principio número 0, ¿ya? Y consideremos nosotros que aquí en Latinoamérica tenemos climas cálidos, cálido-húmedos, tenemos climas secos, caluroso-seco, caluroso-húmedo,
Hay unas diferencias costeras, tenemos temas con la latitud. Aquí, por ejemplo, yo puse un abaco ciclométrico de Santiago, donde podemos ver, donde se está cruzando aquí la temperatura y la humedad del ambiente exterior, y podemos ver que en Santiago tenemos periodos con frío, donde hay que promover la ganancia solar, otros periodos con calor, afortunadamente seco, nuestros veranos son secos, no hay tanta humedad, y grandes zonas también de confort, que uno dice, bueno, si estamos en confort también otra cantidad de tiempo no hay nada que hacer, hay algo que hacer, y eso lo podríamos ver acá en Quito, en Ecuador. Acá estamos viendo Ecuador que curiosamente tiene temperaturas heladas bajo la zona de confort, pero también obviamente hay gran cantidad de horas en la zona de confort y unas menos extremadamente hacia arriba. Entonces tiene una cosa curiosa, yo creo que ha de ser también, por supuesto, a la altura, 2.850 metros sobre el nivel del mar, pero por un efecto de latitud en el medio del mundo, hay algo que ecualiza, porque para nosotros una altura de 2.800, la verdad que hay una oscilación tremenda entre el día y la noche y el frío es muy severo. Entiendo que en Quito también hace mucho frío, o sea, hace frío en la noche y hay que de alguna manera conservar. Y aquí traje, tratando de acercarme a Guayaquil, que podría ser el clima cálido húmedo, San Juan de Puerto Rico, a 8 metros sobre el nivel del mar, un clima bastante cálido, como se ve acá, y húmedo. Entonces, ¿cómo le hago frente a aquello? Ya, con eso un poco claro, vamos viendo los 5 principios que los vamos a ir detallando a lo largo de esta charla. Lo primero es contar con un aislamiento térmico continuo. El espesor lo podremos ir definiendo, pero continuo, libre de puentes térmicos por los problemas de el espesor. Obviamente hay un tema aquí de eficiencia energética, ¿cierto?, relacionada con los valores de transmitancia térmica, libre de puentes térmicos que nos pueden sobrecalentar o contribuyen al sobreenfriamiento también, principalmente en invierno, y a la generación de hongos y otros elementos de condensación. El tercer principio son las ventanas de alta eficiencia. Acá estamos viendo, bueno, algo hay que hacer con las ventanas. A veces tenemos que fagocitarnos el sol y en condiciones de calor tendremos que evitarlo. Nosotros acá en Chile Central tenemos una condición de verano en la cual nos interesa protegernos del sol y una condición de invierno en la cual nos interesa aceptar el sol para poder aprovecharlo. Pero en condiciones climáticas cálidas será muy importante el tema del control solar. El cuarto principio es la ventilación, porque si tenemos nosotros un envoltorio para las personas como una casa termo, necesitamos también abrir las ventanas y ventilar. Pero aquí se produce un problema. Claro. Si abro las ventanas, se puede producir una gran cantidad de pérdida. Lo que aquí hacemos es contar con un sistema de ventilación mecánica con un flujo de entrada y otro de salida, de manera que el flujo de aire viciado de las zonas húmedas entrega el calor en condición de invierno, sería en este caso, al aire exterior, de manera de ir renovando 24/7 sin que uno lo perciba en términos de velocidad, porque las velocidades también están restringidas, el ambiente interior. Si tengo, por supuesto, vamos al quinto principio, ya vamos a detallar cada uno de ellos. Si tengo, por ejemplo, bueno, si tengo este tema de la presión y la depresión, necesito, por supuesto, contar con una hermeticidad del edificio, porque las infiltraciones, que también vamos a mostrar, influyen en el balance energético, en el bienestar de las personas, y eso hay que combatirlo. Entonces tenemos que contar con cierta hermeticidad. Por último, bueno, aquí pusimos nosotros el principio número 6, que bueno, puedo también entonces contar con una protección solar, porque para otras regiones va a ser más importante el tema, y por eso lo hacemos evidente, y nosotros lo decimos como para nosotros en nuestras latitudes, la protección solar es un principio número 6. Buscando slides acá con temas de zonas cálidas, por ejemplo, esto es cálido húmedo, ¿ya? Los principios son muy similares. Obviamente hay énfasis en la protección solar, ¿ya? Y en el control solar del vidriado, que vamos a detallar más adelante. Con respecto al aislamiento térmico, hay una diferencia muy sutil. Si ustedes se fijan, normalmente las casas pasivas nosotros consideramos el layer interior como el layer de hermeticidad. En las casas en clima cálido, y sobre todo cálido húmedo, donde la presión de vapor exterior es muy fuerte, tenemos que combatir inmediatamente por fuera un elemento de barrera de vapor, que en muchos casos pasivos es también el layer de hermeticidad del edificio, ¿ya? Hermeticidad al aire, ¿ya?
O a veces también existe el tema de la membrana exterior, que es al agua y también es al vapor exterior resistente. También importante, si el aire es húmedo y afuera viene con mucha humedad el aire exterior, necesitamos contar adentro una unidad deshumidificadora, ¿ya? Porque necesitamos mantener también los niveles de humedad controlados, ¿ya? Aquí se fijan ustedes, el aire exterior viene con mucha humedad, pero este deshumidificador hace que la inyección sea a niveles de confort interior. ¿Cómo se materializa esto? ¿Qué busco? Bueno, el principio de la casa termo, esto sería la envolvente térmica continua. Para nadie es un misterio, ¿cierto? Lo que está ahí adentro se mantiene fresco o tibio o caliente, depende cómo esté y las horas que esté expuesto. Pero la casa activa, que siempre la estamos refrigerando, o en este caso calentando para mantener aquello, sería una casa irracional. Y este es el mismo principio entonces de conservar el calor a través de un aislamiento térmico continuo. Para explicar este fenómeno de una manera muy entretenida, recordar acá la exposición urbana que hicimos el 2021 en la Plaza de Armas en Santiago, que es el Icebox Challenge, donde en dos boxes de distinta valor U o de distinto grado de aislamiento térmico con este tema del termo, uno muy termo, que es la Casa Passive House, y otro muy poco termo, que es el estándar local de construcción en Chile, albergamos adentro en cada uno de ellos 1000 kilos de agua congelada, es decir, un hielo, ¿ya? Por eso es el Icebox Challenge. ¿Y por qué le llamamos Challenge? Porque estos hielos, como están viendo ustedes ahí, se pusieron el día 1 y después de, no me recuerdo si eran 15, eran como 15 días, estuvieron expuestos y vamos a ver pues, cuánto conservan nuestras construcciones. Están hechas nuestras construcciones para conservar apropiadamente. ¿Cuál es la diferencia con el Passive House? Esto causó mucho revuelo, digamos, hubo mucha prensa, muchas visitas en plena Plaza de Armas hasta que llegó el día gran, se empiezan a descubrir los elementos. Claro, aquí está el de la casa, ustedes ven ahí el estándar local, se derrite, pero de alguna manera se conservó un poco, pero en gran medida se derritió. Y aquí tenemos la comparativa del estándar Passive House versus el estándar local, en una condición absolutamente, diría yo, de verano, era noviembre, con temperaturas sobre los 35, 30 grados. Entonces, aquí de una manera lúdica le enseñamos al ciudadano común de que esto es importante. O sea, esto es importante no solamente por temas de invierno, sino que también de calefacción, ¿ya? Bueno, pero ¿con cuánto aíslo? Aquí nosotros tenemos distintas herramientas de evaluación. Yo hice aquí una comparativa de la reglamentación térmica chilena, donde efectivamente me tengo que pasar a espesores mucho mayores si yo me quiero ir al Passive House. Mucha gente cree que con cumplir una reglamentación térmica somos eficientes. No, eso hay que considerarlo siempre como una base, no como el tema de eficiencia. Nosotros pronto, ahora en noviembre, vamos a saltar ahora a la reglamentación térmica 2025 y todavía estamos con varios peldaños más para llegar a un estándar Passive House apropiado en un clima como el de Chile central o del sur, ¿ya? ¿Cómo sería para una zona cálida, por ejemplo, cálido húmedo? Aquí me estoy ayudando de una slide de Susanne Teumer que expuso, que es una, digamos, una investigadora, ¿cierto? Me sé la palabra en otro idioma, una colaboradora parte del Instituto Passive House de Alemania de muchos años, y ella también nos apoya a nosotros en Latinoamérica en muchos temas. Bueno, ella hace tiempo me prestó estas slides para exponer en un congreso donde íbamos a ver el tema cálido húmedo. Pues esto fue en República Dominicana hace tiempo. Pero aquí ella me muestra, por ejemplo, aquí estamos hablando, si ustedes quieren hacer una comparativa, por ejemplo, en Santiago podríamos hoy día tener 250, 150 milímetros de espesor equivalente en el muro, 100, 150 en el piso. Pero acá estamos esto era Cancún, ¿ya? Esto es cálido húmedo. Tenemos como alrededor de 100 milímetros de aislante térmico equivalente, tampoco que sea exageradamente mucho como los que son de clima frío o templado. Bueno, eso es un poco un promedio tanto en el techumbre, en el muro y en el piso. Ya en el piso a lo mejor un poco menos. Y mucho énfasis en la protección solar. Y por supuesto el énfasis en el layer de hermeticidad por el exterior para combatir el vapor de agua por fuera, porque si se va a llegar un momento que puede entrar y se va a encontrar con superficies frías, entre comillas,
y va a condensar. Esas serían como las diferencias que habría que considerar. Por supuesto, esto no es tan así como qué es lo que sé yo, qué es lo que sabe. Como dije, uno evalúa, hay ciertas hojas de ruta, por ejemplo, aquí hay unas indicaciones para reacondicionamiento, Passive House, donde vemos netamente promedios de valores U de transmitancia para las zonas frías, muy frías, como también por acá para las zonas muy cálidas, ya cálidas y muy cálidas, ya. Estamos hablando de, se fijan, obviamente para las zonas frías 0,12, 0,15. 0,15 me habla a mí de 25, 30 centímetros de aislante térmico en un muro, pero si por ejemplo estoy en una zona caliente, 0,5 perfectamente, esto me habla de unos 6, 8 centímetros de aislante térmico, ¿ya? Bien, libre de puentes térmicos, bueno, aquí tenemos un caso, ya esto lo certificamos el año pasado en Chile. Es una vivienda unifamiliar de un piso completamente en madera. Aquí lo que estamos viendo es el análisis térmico de la parte de piso ventilado con losa y la unión con el muro. Y nosotros tenemos que demostrar, ¿cierto?, esta continuidad térmica. Cuando los aislantes térmicos están por fuera, muchos de estos puentes térmicos son negativos, que nos juegan a favor. Pero todas estas demostraciones las tenemos que hacer e incorporarlas. Aquí se ve psi menos 0,048, e incorporarlas en un software de evaluación que es el PHPP. Entonces, cuando nosotros pensamos en estos valores U, inmediatamente, obviamente, ya sea que estemos asesorando a alguien o lo transferimos al proyecto, tenemos que pensar en las soluciones que estamos proponiendo también. O sea, sería parte también de nosotros proponer, o bien el arquitecto te entregará una cierta solución y nosotros tenemos que operar sobre aquello. Cuando hablamos de las ventanas es un tema interesante. Las ventanas, bueno, todo es interesante para mí. Pero bueno, las ventanas no solamente está el tema de la iluminación, la ganancia solar pasiva es muy importante, pero cómo te sientes adelante de ella también es importante. Por eso cuando nosotros hablamos de ventanas de altas prestaciones en el Passive House, hablamos de doble vidrio hermético con caja argón, baja emisividad, o bien triple vidrio hermético, pero bueno, la transmitancia del vidrio nos dice algo, la transmitancia del frame también, el espaciador, la posición de la ventana, si está sobre el aislante, o en el layer de la estructura soportante del edificio, como este sería un ejemplo de instalación en un sustrato de hormigón, o bien podría ser perfectamente un CLT, y los sellos de hermeticidad. También hay hojas de ruta, por ejemplo en Enerfit, de las transmitancias de vidrio. Obviamente para las zonas frías tendrían que ser con mucho más aislamiento térmico, y en las zonas más cálidas con un poco menos. Lo importante es que nosotros hacemos, una demostración. No solamente esto va a incidir en el balance energético de la demanda de calefacción, refrigeración, sino que también en la sensación de las personas, lo que llamamos la sensación de confort. Entonces hay que demostrar ciertos elementos de confort, luego hablo de eso. Entonces hay que discriminar muy bien dentro de toda la vorágine de los vidrios que existen en el mercado. Si ustedes se fijan acá, vidrio simple a vidrio triple panel, es decir, de valores de 5,6, 5,8 vatios metro cuadrado Kelvin, a 0,6, 0,8 vatios metro cuadrado Kelvin. Y cuando nosotros vamos en esa escala de eficiencia, no solamente hay un tema de eficiencia del vidrio en cuanto a su pérdida, sino que también a la sensación de temperatura adelante. Y aquí, qué bueno, esta gráfica están graficadas las temperaturas superficiales del vidrio bajo ciertas condiciones de temperatura exterior, donde tenemos desde menos 1,8, así que es de suponer que la temperatura exterior de aquí era bajo cero, la que se habían puesto, y cuando voy acercándome al triple vidrio hermético todavía 117,5, que no se diferencia tanto de los 20 o 22 operativos que podemos tener dentro del edificio. Incluso si ustedes miran acá abajo, eso sería desde el punto de vista de la sensación térmica, y si ustedes miran acá abajo la gráfica, podemos ver que a medida que nosotros vamos usando vidrios más eficientes, tienen más ganancias que pérdidas. No se esfuerza con ninguno otro, vuelvo a decir, eso uno lo va discriminando en el diseño. La infiltración de aquí vemos también estas esquinas con termografías oscuras, que tienen que ver mucho con la calidad del espaciador. Normalmente los termopaneles son de espaciador de aluminio, acero inoxidable también podría ser, pero conducen demasiado. Nosotros hablamos de los warm edge, que son espaciadores plásticos, que nos contribuyen también a la eficiencia y a la sensación térmica, porque como muestra la gráfica, nuestra intención es que también las personas, cuando estén en otras partes de la casa o más cerca de las ventanas, no haya tanta diferencia, no la perciba, y hablamos aquí de 4,2 grados Celsius de diferencia,
entre este interior y la temperatura, este borde, perdón, y la temperatura interior, versus esta condición donde hay una deficiencia, ¿ya? Todo eso hace que el cliente también no solamente se sienta mal en las condiciones de que están pagando un sistema de calefacción o de acondicionamiento, empiezan a consumir más de lo necesario para poder equilibrar esa sensación, ¿ya? Por lo tanto, incide la instalación, el puente térmico de instalación, el U o la transmitancia del marco, del espaciador y la calidad del vidrio. También, como dijimos, la posición de la ventana, esto va a determinar el grado de puente térmico de instalación, que son distintos en distintas condiciones, es parte de lo que comúnmente uno suele analizar. Obviamente en climas con mucho más incidencia del sol, las ventanas serán más pequeñas, podrían estar más tragadas y todos estos derretimentos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Estas partes del endolado de la ventana contribuyen a hacer un efecto sombra. Aquí tenemos una casa que nosotros evaluamos con el estándar Passive House. Parece de hormigón visto, igual que la de al lado, pero la verdad que esto tiene el encamisado absolutamente de AVES. Lo que quería recalcar acá es que a pesar de que estamos aquí en Santiago, tuvimos que usar en esta casa triple vidrio magnético porque los ventanales son muy grandes para poder llegar a demostrar la sensación de confort. Y lo otro importante es el uso de los elementos de protección solar, que muchas veces para la estación de verano y media estación son importantes, sobre todo en un clima cálido. Sí, porque es también el mensaje que aquí no solamente le vamos a dejar el trabajo al material, sino que también es un tema de diseño que tenemos que ir apoyando nosotros en la arquitectura. El cuarto principio, que es la ventilación con recuperación de calor. Claro, vamos todos a imaginar que en este minuto todos inhalamos el aire, como está ahí en la gráfica, nosotros nos filtramos el aire, ¿cierto?, en la nariz. Luego vamos bajando la tráquea, se produce un cierto intercambio de calor hasta que llegamos a los alvéolos, que podría ser el dormitorio 1 o dormitorio 2, y luego exhalamos de la cocina, baños, y tenemos entonces un aire de inyección y otro de extracción a la vez, ¿ya? Pero todo este sistema, por eso le llamo a este tema, yo suelo compararlo con un pulmón. Aquí se ve un poco más técnico, adentro se produce aquí el intercambio de placas de aire, aquí hay un ventilador de inyección y otro de extracción. Este aire impulsa, este aire viene a -3 en este esquema, unos climas fríos, y logra salir a 16, pero inyección dice al interior de la casa. O sea, si yo hubiese abierto la ventana, me habrían entrado los -3. O bien podríamos decir, si yo abro en otro clima la ventana con 35, me podrían haber entrado los 35 directamente. Pero con esto yo puedo recuperar calor, o bien, entre comillas, frío, porque sabemos que el frío es ausencia de calor. Y en la extracción, lo que yo podría perder en condición de invierno, al final estáis sacando afuera 8, o sea, es recuperado, ¿ya? Eso es lo que hace esta máquina, que aparte, para nosotros es requisito filtrar, contar con un filtro que retenga también el polen, ¿ya? Aquí tenemos un esquema, porque la gente siempre se pregunta, siempre uno muestra ese esquema en corte, dice, pero esta cuestión es media teórica. Bueno, esto no es tanto teoría. Tenemos que prever el lugar, son máquinas también relativamente pequeñas, que pueden armar un armario de instalación, aquí está puesta en un baño, ejemplo, donde se inhala, pasa por el silenciador, aquí hay una caja silenciadora adicional, o bien, por último, distribuidora, va a los centros. Aquí nadie se despeina, ojo, aquí son velocidades muy bajas, son de confort, y el aire por presión sola pasa por el pasillo que es de circulación, de paso que se llama, y luego va por el baño y la cocina al exterior nuevamente, ¿ya? Esto significa planificar. Aquí tenemos otra casa que nosotros certificamos el año pasado. Esto está en el sur de Chile. Estas construcciones en madera, Passive House. Uno tiene que agarrar este diseño y ver cómo voy a llegar a cada uno de los recintos. Y por supuesto, nosotros tenemos el sistema Passive House define ciertas cantidades estándar de aire por persona, por ocupación, por metro cuadrado. Ahí uno busca un equilibrio, pero hay que proyectar esta zona y adaptarse al sistema. Acá nosotros generalmente las casas Passive House suelen tener más bien una sala de máquina donde podemos ver el recuperador de calor, así se ve, esto es, los silenciadores, los distribuidores. Y cómo uno tiene que ir pensando en la ingeniería de proyecto, aprovechar de que aquí por un tema de hermeticidad, que luego vamos a ver, tengo aquí el layer de hermeticidad arriba, yo tengo aquí una especie de cielo falso, donde además puedo correr las instalaciones a cada uno de los recintos, ¿ya? Finalmente, la arquitectura terminada aquí, nadie supo,
Eso lo tenemos que ver antes. Sí, aquí si alguien es más suspicaz puede ver aquí las inyecciones de aire, cómo esta inyección de aire este living va a caminar hacia la zona de cocina. ¿Ya? Aquí me puse ahí en pose para la foto. Nunca sacamos foto, pero obviamente tenemos que, en términos operacionales, cuando esto ya está terminado, regular el aire, poner en marcha blanca y regular cada uno de los caudales de acuerdo a los metros cúbicos hora que habíamos definido por higiene en cada uno de los recintos. ¿Ya? Eso es parte de lo que tenemos que hacer la marcha blanca del equipo y entregarle al cliente la casa andando. ¿Ya? Afortunadamente hoy día la tecnología ha evolucionado, los touch cada vez, los controladores son cada vez más simples. Por ahí siempre cuento la anécdota que yo sé controlar una máquina de estas, pero no sé. Me enredo todavía cuando me toca ponerle detergente a la máquina de la ropa. Hay más botones, aquí es más fácil. Y se puede conectar también con uno a distancia. Hay mucho tema de comodidad, pero también el mensaje es lo siguiente. Cuando las personas no están, y esto es fantástico en los sistemas de ventilación controlada con recuperación de calor, uno lo puede poner al mínimo, nunca la casa va a tener olores, nunca va a tener humedad, y cómo se llama, todo lo que es infecciones, bacterias, o en realidad todo lo que pueda ensuciar el aire, contaminar el aire, es algo que se va porque continuamente lo estás haciendo. Obviamente cuando hay más personas esto se tendrá que activar. ¿Ya? Entonces por eso podemos decir también los edificios Passive House son realmente saludables y los usuarios también así lo evidencian. ¿Ya? Con respecto a la hermeticidad, bueno, acá nosotros en zonas más frías usamos normalmente el layer interior coincidente con la barrera de vapor, no siempre es así. Y aquí lo que vemos, esta es una inspección técnica que me tocó realizar en un centro de investigación en Puerto Williams, una cantidad de infiltraciones, pero estas eran las más simples porque eran más fáciles de resolver porque esas están ahí a la vista. Pero eso contribuye a frío, polvo, ruido, y lo que nosotros hacemos y que tenemos que hacer es demostrar que lo que estamos construyendo, que hemos construido, cumple con ciertos niveles de infiltraciones. Aquí vemos un test donde se coloca un ventilador grande, esta máquina, y hace presión o depresión. Aquí en este modo está sacando, por lo tanto se ven ahí las infiltraciones. Ahora, ¿cómo las veo yo en la realidad? En la realidad la tenemos que buscar con la mano algo, vamos a mostrar la foto. Pero lo cierto es que en términos de cifras, nosotros tenemos que aspirar a igual o menos de 0,6 renovaciones de aire hora cuando estamos a 50 pascales de presión. En Chile la normativa habla de la nueva, va a hablar de 4 o 6, ¿ya? Lo que es bastante titánico, ¿ya? Porque en nuestras latitudes, esto es un problema, bueno, esta radiografía el test de hermeticidad efectuado en casas existentes, hecho por el CITEC de la Universidad del Biobío hace tiempo atrás, demuestra que este es un problema que no tiene que ver con el frío ni calor de Chile ni con la latitud, este es un problema transversal de nuestros sistemas constructivos. Obviamente los sistemas de hormigón son como mucho más eficientes, los sistemas de entramado, sobre todo acá en el extremo sur, que se usa mucho el entramado de madera, que está bien que lo usemos, pero falta algo ahí para el tema de la hermeticidad, porque incluso han llegado a demostrar valores sobre los 20, sobre los 15, cuando nosotros ahora con la nueva normativa vamos a aspirar a 4, no me recuerdo, 5, 6, no sé si vamos a llegar a 8 también, tengo que revisarlo, pero y Passive House nos habla de 0,6, salvo que sea un Low Energy Building también de Passive House, que podría ser un 1. Entonces, todos estos valores, ¿por qué son importantes? Porque si nosotros estamos jugando en el área chica, es decir, estamos en la extremadamente eficiencia energética, obviamente que todos estos elementos van a incidir mucho. O sea, de 15 kilovatios hora metro cuadrado año, capaz que por tema de las infiltraciones llegue a 18. Poco, va a ser igual bueno, pero para el tema de la certificación no va a ser bueno. Y aquí tenemos distintos, es un estudio de Passive House Institute con distintas condiciones, distintas ciudades de Europa, y a medida que, claro, vamos aumentando el resultado del test de hermeticidad, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, 5, y acá partimos con el 0, 6, miren la forma exponencial en que empiezan a subir aquí las demandas. O sea que si partimos por acá con 5, 10, 15, podemos llegar acá a 40. ¿Ya? Entonces, muy común el tema de eso influye tanto en la demanda como en el confort de las personas, porque esos vientos, sobre todo en zonas ventosas como el extremo sur de Chile, se sienten, ¿ya? Y ni hablar, acá en Santiago también.
En el caso de, perdón, y en el caso de en zonas cálido-húmedas, el peligro es más grande, porque si tenemos infiltraciones, se nos va a infiltrar humedad entre medio de la construcción. O sea, no solamente vamos a tener problemas o peligros de condensación intersticial, sino que derechamente una cantidad de agua adentro. Ahí está esta casa que, no sé si la había mostrado antes, esta es de hormigón. Nosotros, por ejemplo, estrategia, sellar las ventanas con el hormigón y luego encima de eso poner el APES, el SAT, ¿ya? Todas las acometidas, todos los elementos que interrumpen este layer de hermeticidad que uno define adentro o afuera, eso tiene que ir sellado, ¿ya? Acá en esta casa en Pucón, ¿cómo lo hicimos? En este caso definimos el layer en interior. Como toda esta viquería seca, claro, el concepto es hacer, reemplazar la barrera de vapor por una barrera de vapor que a la vez sea hermética, ¿ya? A prueba de clavos, a prueba de elementos. Y como voy a tener este cielo falso, puedo aprovecharme ahí para las instalaciones, ¿ya? Todo lo que es las ventanas, obviamente habrá que entonces unirlas con este layer interior. Y todos estos son elementos y estrategias que uno las tiene que planificar, o sea, son parte de lo que enseñamos en los cursos básicos, pero también es parte de lo que uno como asesor ayuda al proyectista a desarrollarlo, o a uno mismo, porque a veces uno mismo es proyectista. En esta casa también, aquí tenemos el cielo con este, pero luego este cielo se completó con instalaciones. Aquí nadie lo nota, pero bueno, tengo aquí el test de hermeticidad, que es lo que quiero mostrar. Este test siempre es conveniente hacer un test de hermeticidad en obra. Aquí estamos montando el equipo con Juan Pablo. También es especialista Passive House, que hemos realizado distintos tests en varios lugares del país. Acá ya se ve, ustedes se fijan, todo el cielo falso de instalaciones ya completado, cuando la casa está absolutamente ya cerrada, los baños no estaban listos, pero hemos clausurado todos los elementos. Vamos al tema de someter a presión y depresión, y a buscar las fugas. Estas son fotos referenciales de curso Passive House que yo hice alguna vez en Alemania, donde nos mostraron todos los elementos que también tenemos, que son las cámaras termográficas, elementos de humo para ver dónde están las fugas, porque si no te dio, tendremos que buscar las fugas. Con la mano también se busca mucho. Aquí unas pruebas en el banco BCI en su tiempo, con humo incluso para ver por fuera dónde están las fugas, etcétera. Eso hay que solucionarlo. Es muy recomendable hacer esto en este test de prueba en obra. Miren, nos dio un resultado fantástico, 0,39, no lo podíamos creer, una felicidad muy grande, porque esto significa que ya podemos ir por el camino seguro en la etapa de las terminaciones. ¿Qué se certifica? Se certifica la demanda de calefacción o de refrigeración que sea menor o igual a 15 kilovatios hora metro cuadrado año. Demanda, eso es lo que nos demanda el diseño, eso no significa consumo. Si yo le coloco un equipo encima de eso y voy a ver cuánto es el consumo, pues esto netamente me está hablando de algo muy eficiente si consideramos que en Santiago una demanda de calefacción puede ser perfectamente 100, 150. Entonces, lo mismo con refrigeración. En otras localidades que pueden tener de refrigeración 60 kilowatts de metro cuadrado al año y tenemos que lograr menos de 15. Más, bueno, podría esto saltarse un poco más arriba, porque cuando tenemos zonas con mucha humedad va a costar llegar a los 15, pero hay unas ciertas excepciones, y la idea es bajarlo con unos ciertos límites por el tema de la humedad, ¿ya? También podemos hablar de la carga de refrigeración, la carga de calefacción, y consideramos también todos los consumos del edificio, porque finalmente vamos a también tener agua caliente sanitaria, vamos a tener los equipos que consumen cierta energía para cubrir esta demanda, y no nos podemos exceder en una passive house básica, clásica, de los 120 kilovatios hora metro cuadrado año como energía primaria, ya desde el origen de la energía, ¿cierto? Y la hermeticidad, lo que bien hablamos, no exceder los 0,6, los casos en el mundo tienen 0,6, 0,4, 0,3, 0,2, ya quisiéramos nosotros llegar a 0,2. En fin, en términos de demanda, para los que tienen un poco, no sé si hay gente aquí de Chile, pero los que cumplimos hoy día mínimamente la reglamentación térmica vigente, estamos con estos valores bastante altos, y cuando llegamos a Passive House, la verdad es que es un salto cuántico,
y que realmente esto con un poco de solar térmico y solar fotovoltaico y otros elementos puede llegar perfectamente a cero. Y tenemos un caso realizado. ¿Qué se certifican también? Bueno, se certifican los proyectos, ¿ya? Las reacondicionamientos, también existe reacondicionamiento, también pueden ser unos proyectos no Passive House, pero a paso del Passive House con el estándar Low Energy Building. Se certifican los componentes, el Passive House Institute tiene una serie de componentes certificados, ventanas, digamos, por ejemplo, esta de ventana, con indicaciones de dónde es apropiado, un tipo mayor eficiencia, menor eficiencia. Se acreditan, no se certifican, ¿no? Hay personas que son profesionales que son certificadores Passive House, así como también hay profesionales que nosotros también hemos formado, que son Passive House Tradesperson. Existe también la figura del Passive, obviamente la del Passive House Designer, que es la más difundida con el Tradesperson, que son toda la gama de colegas que están ofreciendo este tipo de asesoría, o bien ellos mismos evaluando y diseñando estos objetos Passive House. Perdón. ¿Cómo funciona un proceso cuando uno diseña, suponiendo que a mí me requiere un arquitecto? Bueno, el arquitecto será el dueño del proyecto, o bien nosotros diseñamos y lo hacemos y somos designers, porque al ser un Passive Designer está habilitado para poder evaluar y hacer todas las demostraciones que se requieren. Normalmente en la obra contamos a veces con un tradesperson que nos ayuda mucho en el tema de la inspección técnica de obra, las personas que estén capacitadas en entender cuáles son los sistemas, cuáles son las metas, qué es lo que es un detalle constructivo sin puente térmico, cómo se transfiere a la obra, y eso hay que cautelarlo, es muy útil la inspección técnica con una persona también capacitada. Y encima de nosotros, bueno, están los certificadores, que puede ser el Passive House Institute, o bien profesionales, que ya hay muchos en el mundo, que también pueden certificar a nombre del Instituto Passive House, y que finalmente el Instituto Passive House es el que emite el certificado, porque pasa por la revisión final del Instituto Passive House todo lo que nosotros hagamos. Existen también otras categorías, cada vez se está yendo más hacia el tema de mayor eficiencia técnico-constructiva, pero también a la premiación de la generación de energía renovable en el mismo proyecto, ¿ya? Así que tenemos las categorías Plus o Plus y Premium, ¿ya? Ahora, ya les digo, con una casa Classic estamos bastante lejos de lo que normalmente estamos haciendo en los lugares. Finalmente, existe también bueno, como dije antes, la certificación de Enerfit, de reacondicionamiento de edificios para lo existente y lo Energy Building. No quiero dejar, ya con eso expliqué los principios, pero no quiero dejar de hablar un poco de ILA, y aquí les voy a dar luego las palabras. El Instituto Latinoamericano, y perdón que esté en inglés, no me alcanzó para traducirla, la habíamos presentado en el último congreso que habíamos participado con esta presentación ILA. El Instituto Latinoamericano Passive House agrupa a una serie de, bueno, una gran cantidad de profesionales de Latinoamérica. Nos hemos unido con los otros colegas que están haciendo Passive House en sus distintos países, donde tenemos diferencias principalmente climáticas, de sistemas constructivos, y hace mucho sentido juntarse, ¿ya? E intercambiar experiencias. Yo a todos los que están presentes aquí los invitamos. Celebramos el Consejo Ecuatoriano de Construcción Sustentable la invitación, y tenemos que, bueno, estamos ahí con colaboración también trabajando, y lo que estamos haciendo hoy día es parte de aquello también, que nos ayudan a difundir. Contamos con miembros de distintos países de Latinoamérica, tenemos muchas alianzas y asociaciones. Hemos formado también mucha gente en distintos países. Afortunadamente ahora los cursos los podemos hacer online. Para los que quieran, también noticias. Próximamente vamos a lanzar el curso para octubre-noviembre 2025. Siempre ahora son todas modalidades online. Ahí están los links: formación@cambiente.cl, instituto@passivhouse.lat. Y dentro de las actividades muy últimas de colaboración y de difusión que hemos hecho en el ILA, Instituto Latinoamericano, está el Icebox Challenge, recientemente realizado en marzo de este año. Esto fue en Asunción, Paraguay. Aquí, a diferencia de lo que hicimos en Chile, de lo que se ha hecho
en otras partes del mundo. En la India la última vez se realizaron 3. Nosotros acá se realizaron 3 boxes, con ayuda también del Consejo Paraguayo de Construcción Sostenible, un box con el estándar del GBC de allá, otro estándar Passive House y un estándar de las prácticas locales. Todos son iguales, la idea era que se puedan medir y comparar. Causó también mucho revuelo, muy interesante la participación de la gente, porque esto fue acompañado también con charlas técnicas de difusión. Tuvo pero muy buena acogida. Nosotros estamos realmente contentos con cómo el público, no solamente el día de la apertura y el cierre, sino que durante todos los días en que este evento se realizó, donde también nos acompañaron nuestros sponsors y las empresas que ayudaron a hacer esto realidad, y poder también demostrar aquí cómo se conserva esto y cómo incide esto también en una zona cálida, en este caso, con mucha humedad también. En fin, no voy a decir ahí, bueno, toda va otra presentación, encantado la hacemos. Solamente mostrar con esto que en realidad estamos trabajando para Latinoamérica. Aquí estamos en la foto de cierre del evento, muy contentos con los resultados. Toda la gente del GBC, nuestros colegas acá de Juan Manuel, aquí está Paolo del ILAB, ahí estoy yo, cerrando e invitándolo a todos ustedes a ser parte también de esta gran familia Passive House en Latinoamérica. Los casos que tenemos hoy día realizados, nos hemos intercambiado conocimientos, experiencias, prácticas, tecnologías, y así esperamos también hacerlo con el resto de los países. Hay mucho que se ha hecho acá en Latinoamérica, mis colegas de Uruguay, Colombia, se están haciendo cosas, pero dentro de lo neto que está certificado ahora es esto, y vamos avanzando. Hace mucho sentido hacer Passive House en zonas cálidas, es mucho más, la construcción es exigente en ciertos términos, pero en términos de aislamiento térmico, por ejemplo, ya es mucho más fácil, y tenemos que repensar un poco lo que estamos haciendo. Muchas gracias a todos, quedan todos invitados, y estoy absolutamente abierto ahora a las consultas que tengan. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, por toda esta información súper valiosa para todos los que estamos aquí en este webinar. Vamos a seguir ahora con las preguntas que vamos a estar leyendo en el chat. Tenemos la primera de Darío Bustán, que nos dice: ¿hay experiencias con materiales locales en tierra cruda? Adobe, bareque, tapial o experiencias con sistemas constructivos en tierra y hormigón. Yeah. Sí, mira, tenemos un colega que ha estado trabajando, se me olvidó el nombre, Juan Manuel, ayúdame en el chat, en Uruguay. Él, por ejemplo, trabajó su propia casa con el material Martín Comas. Martín Comas, sí, nuestro colega Martín Comas de Uruguay ha hecho un excelente trabajo con una residencia en faros de paja, mortero de tierra, y es un trabajo que podría citar, ya con muy buen nivel, ya también el resultado. No sé si hay otro tú, Juan Manuel. Bueno, invito aquí a Juan Manuel, que es nuestro director también ejecutivo. Mira, particularmente lo que le diría a Darío es que en verdad se podría llegar a utilizar cualquier material. Lo importante, que lo que dijo Marcelo, es que de acuerdo a la zona climática en donde esté, el nivel de tramitancia térmica a la que hay que llegar en muro, techumbre o suelo, ¿no? Con respecto a materiales naturales, está muy desarrollado en el Passive, sobre todo, como dijo Marcelo, el tema de la paja de cereal. De hecho, hay componentes Passive House certificados en Europa que son módulos de madera con paja comprimida. Cierto. Así que lo que te diría es eso, que se puede perfectamente llegar con cualquier material. Lo importante es llegar a las tramitancias que Marcelo decía, pide cada clima. Claro, y eso va a significar, cuando yo decía repensar los sistemas constructivos, nosotros en Chile, en el sur de Chile, se usa mucho la madera y el entramado de madera, pero ahora, ¿cómo repensamos este entramado? Y, por ejemplo, ahí, si yo trabajo con paja, dado el tema de la conductividad, seguramente van a ser unos espesores de muro un poco más grandes de lo normal, pero incluso en Canadá y en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, hay sistemas prefabricados que
incluyen, que dan la oportunidad para incluir estos elementos y hay gente que está trabajando. Y se me ocurre también agregarles que en las fotos que mostraba Marcelo con respecto al Icebox de Santiago de Chile, Cierto. eso se aisló con lana de la Patagonia chilena, de nuestra Lana de amiga del LANARC, con lana de oveja, y que actualmente estamos haciendo también algunos trabajos con distintos tipos de fibras para aislación, como puede ser la fibra de la totora, en el altiplano en Puno. Sí. Hay mucho interés en el tema de materiales locales y creemos que desde Latinoamérica las fibras locales, para lo que es sobre todo temas de aislación, tienen un potencial muy, muy grande. Sí, eso también es nuestro interés como Instituto Latinoamericano Passive House, poder colaborar con lo que tienen. O sea, no es que tampoco haya que inventar, aquí decimos inventar la rueda. O sea, el principio existe, que los principios son universales, pero las soluciones son locales. Esa es la idea. Entonces, no es dejar de lado un material, sino que potenciar lo que tenemos. Tenemos también otra pregunta de Cristel Vera, que nos dice, ¿cómo la ciudad para un clima como la ciudad de Guayaquil, qué materiales se podría usar para hermeticidad, ya que es un clima cálido o tropical? Sí, lo que yo tendría que saber primero en Guayaquil, cuáles son las prácticas constructivas. ¿De qué hace? Hablamos de residencia, no hablemos de edificio en altura. Son en Guayaquil de albañilería con mortero exterior, son de hormigón o son de entramado de madera. Entonces, si por ejemplo son de entramado de madera, obviamente hay que tener el concepto de la membrana exterior. La membrana exterior es la que tiene que ser hermética, porque claro, yo no voy a cambiar la madera, no voy a cambiar todo lo que tengo adentro. Entonces, tengo que agregar algún material que tendría que ser una barrera de humedad a prueba de agua y también a prueba de presión de aire. ¿Ya? Presión de vapor de agua también y presión de aire, porque tiene que ser hermética. Ahí con eso podría solucionarlo todo. Y ahí existen, bueno, yo mostré algunas ahí, existen productos comerciales, eso y que habría ¿cómo se llama?, que importarlos. Estas son membranas, en el caso que yo mostré ahí son productos Proclima, la membrana Intelo, hay otras marcas también, pero si fuera, por ejemplo, si tú me dices, mira, se construye en hormigón, no, si las prácticas son hormigón, el hormigón ya es un material bastante hermético. Entonces, tú tienes que simplemente preocuparte ahora solamente de sellar o de garantizar la hermeticidad del marco de la ventana con el vano. ¿Te fijas? Y si me hablas de albañilería, que las prácticas constructivas locales me hablan de albañilería, bueno, al menos no lo hemos hecho en Chile, pero lo he visto en España, se utiliza el mortero interior, pero el mortero de yeso. Es el mortero de yeso me haría ese muro hermético, pero no me solucionaría el problema de la barrera de vapor. Tendríamos que adicionar algo a la cara exterior para poder evitar que el vapor de agua cálido húmedo pase al interior del edificio. Gracias, Marcelo. Tenemos otra pregunta de Margarita Romero que nos dice, ¿cómo es el manejo de la ventilación natural en climas templados? ¿Qué logran el confort de manera pasiva con respecto a lo que se comentó de hermeticidad? Claro, lo que quizás no quedó claro, que nosotros cuando hablamos de la ventilación controlada, hablamos de, tal como dice la palabra, controlada, es decir, nosotros dimensionamos según el número de usuarios la tasa de intercambio de aire a la medida, por así decirlo. Y eso, claro, me lleva a un sistema cerrado. ¿Ya? Por eso hablamos del tema de la hermeticidad. Lo que no quita que eventualmente se pueden abrir las ventanas y otros elementos. Por ejemplo, en zonas como la de Chile Central, a nosotros nos llega el verano y perfectamente una casa pasiva en verano nocturno, que es muy fresco, podemos abrir levemente las ventanas y descargar la casa y tener ahí una ventilación cruzada, un poco más acelerada, claro, con el peligro de que me pueda entrar lo que vaya a entrar, lo que puede entrar con esa apertura, pero es una manera pasiva de buenas prácticas que también tenemos cómo demostrarlas en el software de evaluación del proyecto para poder bajar la carga de calor. Porque no lo dije antes, yo hablé mucho de demanda de refrigeración, pero nosotros también podemos certificar una casa por confort térmico, es decir, que no haya sobrecalentamiento o que haya muy poco.
Entonces hay un porcentaje admisible, teóricamente un 10% del tiempo no debiera sobrecalentarse, es decir, no debiera sobrepasar los 25 grados, y obviamente en invierno yo tengo la casa como en condición cerrada, pero en verano, si no tengo cooling activo, sobre todo en una zona central como acá, tendré que abrir las ventanas de noche, hacer una sombra y ciertos elementos como para lograr eso de las buenas prácticas que habla la pregunta, para poder refrescar. Entonces eso se demuestra, ¿ya? Y lo otro sería, bueno, obviamente también pensar que si las condiciones a veces son estables, hemos evitado que el edificio no se nos sobrecaliente por ganancia solar, bueno, perfectamente puede coincidir una casa abierta, pero generalmente cuando vamos al extremo verano, al extremo calor, y yo te diría que en condiciones de cálido húmedo, o sea, afuera no hay cuerpo que lo aguante, bueno, si no hay que apretar los dientes no vaya a aguantar, pero ese calor y esa humedad es algo que tenemos que controlar. Entonces, son sistemas, la ventilación controlada, que a lo mejor puede parecer algo muy exótico, algo muy complejo, la verdad que no es nada más que un ventilador de inyección y otro de extracción, y en zona cálida tenemos que sacar la humedad, sacarle la humedad al aire. Entonces, no es tampoco tan complejo. Entonces, sí cuesta un poco acostumbrarse y a pensar en la planificación. Pero estando en clima, yo no he estado en Ecuador, espero tener la oportunidad de hacerlo, pero he estado en República Dominicana, en Yucatán también he estado, y el calor insoportable. O sea, ¿cuánto sentido hace una ventilación controlada? Yo sé que dentro de las buenas prácticas, y yo hablé de la arquitectura bioclimática y de ventilar cruzado, pero claro, ahí tendríamos que meternos en otra área, que es decir, que la banda de confort nuestra ya no es de 20 a 25, sino que puede ser de 18 a 28, y hablar del confort adaptativo y una serie de cosas. Pero el estándar Passive House como tal, lo que está cautelando es entre el 20 y el 25. Entonces las otras prácticas son como muy extendidas y no necesariamente te van a garantizar el confort 24/7. Eso es lo que te podría decir. Gracias, Marcelo. Tenemos otra pregunta de Civil Yandet que dice, ¿tienen ejemplos en ambientes muy cálidos y húmedos como los que tendríamos en el sureste de México, como en la ciudad de Mérida? Ya. Bueno, yo estuve ahora recientemente en Tulum. Estuve ahora en septiembre, visité una casa que se está construyendo. Y bueno, ahí veremos qué va a ocurrir, pero obviamente están desarrollándolo, ya hicieron las evaluaciones y están construyéndolo, y eso va a existir. Y de hecho, tiene, como yo te decía, menos aislamiento térmico, tiene la ventilación controlada, y ojo, no se está haciendo el refrescamiento pasivo por ventana cruzada, qué sé yo, sino ventilación cruzada, sino que se está haciendo también con un leve split. Yo no lo dije en las mismas casas que nosotros pusimos por acá, otras, un medio split para una casa grande. Entonces, a eso voy. O sea, hace un cariño de calefacción, como también es un cariño de refrigeración. Es todo lo que se necesita. O sea, esto se está dando. Y déjame agregar, Marcelo, que se está certificando ahora en este momento el proyecto de Cartagena, Colombia, donde es un clima también extremo, cálido, húmedo. Sí, exactamente, exactamente. Eso por hablar de Latinoamérica, ¿no? En el mundo en general, esto No, existe hace rato. en la India, en Nueva Delhi, en Sri Lanka, en los lugares más cálidos, Indonesia, cálidos y húmedos extremos que China, la parte húmeda de China. Muchas gracias, Marcelo y Juan Manuel. Tenemos otra pregunta de Darío Bustán que nos dice, en cuanto a costos, si existe alguna referencia por metro cuadrado en relación construcción actual versus Passive House, tomando en cuenta la vivienda mínima. Ya. Bueno, siempre digo que eso es tan relativo como la relatividad misma. Porque ¿cuánto vale la construcción en Centroamérica? ¿Cuánto vale la mano de obra? ¿Cuánto vale acá? ¿Cuánto vale allá? Quizás Juan te pueda decir, Juan Manuel te puede decir ahí lo que dicen nuestros colegas de España, de Alemania, pero yo te voy a decir acá, nosotros estamos haciendo ahora evaluaciones en los casos de vivienda. Yo no sé si hablamos de vivienda mínima o hablamos de vivienda más de alto estándar, porque lo que tendríamos que hablar es del sobrecosto, más que del... Porque ¿cuánto te van a cobrar para abajo? No sé, pero lo que vamos a tener que hacer es lo mismo. O sea, igual vamos a tener que poner una buena ventana, igual vamos a tener que poner un sistema que controle el aire, igual vamos a tener que sellar,
Entonces, todo eso puede significar, yo aquí, como sabía que me iban a preguntar eso, estaba buscando aquí unas cifras, y por acá, en la zona central, eso puede estar dentro de los 120, 150 dólares adicionales por metro cuadrado, si es que mis cálculos no me fallan. Y si hablamos de edificio en altura, que hemos trabajado en edificio en altura, y residencial, perfectamente podríamos llegar a un 2. Ahora sí, ahí sí te tengo que hablar de un costo de construcción, hablando de edificios de hormigón armado, hablemos de 20 pisos, y saqué el costo para uno de 20 pisos. Estamos haciendo una factibilidad técnica y ahí podríamos llegar a un costo total de construcción de 2 al 4%, ¿ya? En ese caso. Entonces esto es muy distinto. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Nosotros cuando hacemos una prefactibilidad técnica, eso es lo recomendable ver, bueno, si ya hemos hecho un primer modelamiento, ya hemos visto qué cosas técnicas va a requerir, bueno, tenemos que sentarnos con el cliente e inmediatamente decir, mira, esto va a requerir esto, y podemos sacar inmediatamente los precios. O sea, cuánto más me va a salir en ventana, cuánto más me va a salir por una ventilación mecánica, cuánto más me va a salir por el tema de la hermeticidad. Esas son como las partidas más básicas en esto. También uno podría decir cuánto más me va a salir en sobreaislamiento. O sea, aislar un poco más, un poco menos, si es un entramado tampoco es tan difícil. O si es un SATE, un sistema de aislamiento térmico por el exterior, tampoco es complejo. Pero eso hay que verlo caso a caso. No sé, Juan Manuel, tú podrías complementar ahí qué nos dice todo. Mira, más que nada, lo primero a decirles, como bien dijiste, Marcelo, y lo expusiste durante tu PowerPoint, vos expusiste una casa en Chile donde el vidrio era triple vidriado porque la ventana era muy grande. Sí. Entonces tiene que ver con un tema de diseño también, ¿no? Claro, claro. Si el arquitecto y el dueño de casa querían ver la hermosa cordillera, que lo entiendo. Totalmente. O el mar, en otros casos. Entonces lo que yo diría también y agregaría es, por un lado eso, tiene que ver con un tema de diseño, fundamentalmente. Por el otro lado es saber con qué lo vamos a comparar, ¿no? Porque si con lo que lo estamos comparando es una vivienda que su performance energética es, por llamarlo de alguna manera, vergonzosa, ¿no? Tenemos que ver bien eso. Y por otro lado, déjame aclararte, Marcelo, porque tuve la oportunidad de estar en Quito hace poco. Yeah. Lo que pasa en Ecuador, en el Alto, o sea, en Quito, 2.850 metros, tienen lo que nosotros llamamos un happy climate. Es muy sencillo llegar al passive house, ¿no? Claro. Porque yo estoy seguro que en Quito los sobrecostes van a ser muy pequeños, porque las exigencias, ellos tienen prácticamente un clima templado todo el año, sin ningunos sobresaltos. No pasa lo mismo en Guayaquil, es como la misma condición que pasa en Bogotá o en Barranquilla, ¿no? En Bogotá están en un clima templado y en Barranquilla cálido húmedo. Entonces, cuanto más amistoso sea el clima, menores van a ser estos sobrecostos. Cuanto más extremos sean los climas, mayores van a ser estos sobrecostos, pero también después hay que poner en el, como dicen ustedes, en la raya para la cuenta, cuando uno tiene que en estos climas extremos, como podría ser Guayaquil, aplicar climatización activa, ver cuánto cuesta un equipo de clima activo y entonces, como bien dijiste, Marcelo, recién, poner un cariño de refrigeración. Un cariño de refrigeración. Es mucho más económico que no montar una central térmica. Exacto. Oye, quería agregar dos cosas más de esto que interesante que me recuerdo. El caso Passive House de Ciudad de México, que es un clima soft, un happy climate, por el Passive House Institute, ese tiene un sistema de ventilación mecánica, pero no tiene recuperación de calor. Ojo con esto. Tiene un sistema de ventilación mecánica que asegura la tasa mínima en la época de frío para que no se le sobreenfríe la casa. Y lo expulsa. Entonces lo inyecta filtrado, lo extrae por zona húmeda y se va. Y esa fue una condición netamente para el balance energético de periodo de invierno, porque en el resto puede permanecer abierta la casa, para que lo sepan. Entonces ahí hay mucho, pero mucho más también opción de ahorrarse el regulador de calor. Tendríamos que ver qué es lo que pasa en un cálido húmedo, pero sé que en general los cálidos húmedos están todos con el heat recovery, con el regulador de calor y con el deshumidificador. Y otra cosa más de los costos, sí,
Ojo con estas cosas, porque yo también me enredé y decía, oh, la casa me salió tantos dólares por metro cuadrado y le digo pero era una casa que había hecho de 350 metros cuadrados. Y después le quise aplicar esa tabla en la casa de 140 metros cuadrados, que es una de las que yo mostré antes, o sea, antes de entrar al proyecto. Es decir, claro, me equivoqué, o sea, menos mal que me di cuenta a tiempo, pero mientras tú divides el costo por más metros cuadrados, te sale muy interesante la cifra, pero esa misma inversión, que es un poco más chica, pero la divides por muy pocos metros cuadrados, cuidado con hablar eso del sobrecosto por metro cuadrado. Muchas gracias, Marcelo. No sé si todavía estamos con tiempo. Tenemos 3 preguntas más. Sí, de nuestra parte, de mi parte, sí. Ok, perfecto. Entonces vamos con la pregunta de Pamela Shindon, que nos dice, para conseguir la certificación se menciona un valor máximo para la demanda o carga para calefacción o refrigeración. En ciertas zonas de Ecuador tenemos climas templados donde no se requiere calefacción ni refrigeración. ¿En estas zonas aplicaría el concepto de Passive House o las construcciones se deberían enfocar en un diseño bioclimático sin la parte activa que implica Passive House? Sí, nuevamente te digo, claro, si nos da un poco de refrigeración y la práctica nos está demostrando, nosotros tendremos que demostrar que colocamos un equipo de refrigeración o de calefacción, aunque sea lo más mínimo o lo más pequeño. ¿Ya? Desconozco lo que tú estás diciendo, pero podría volver al tema del caso de Ciudad de México, de que si, claro, estamos siendo como permisivos en el aire que entra, en ese periodo de frío, seguramente algo habrá que colocar, ¿ya? Pero en condición de verano, si se demuestra que las condiciones de temperatura, porque también tenemos un análisis de demostración de temperatura, que de todas maneras estamos pasados con el sobrecalentamiento, por mucha sombra que le hicimos, por mucha ventilación cruzada que hicimos, estamos pasados, ahí hay que acompañar con algo de refrigeración activa ese cálculo, esa etapa, en esa etapa de proyecto. Obviamente todas estas son cosas que uno tiene que, no negociar, porque no es la palabra negociar, pero poner la mesa con la entidad certificadora. Y eso es lo interesante de certificar también el proyecto, que a nosotros nos está auditando un certificador, y auditando significa que empezaron igual que nosotros desde el inicio del proyecto hasta el desarrollo del proyecto. O sea, ahí podemos ir también trayendo a colación estas dudas, estos eventos que a veces uno necesita también como conversarlo. Y déjame también agregarle, Ana, perdón, pero déjame agregarle a esta pregunta que me parece interesante, el hecho de que estamos en un planeta que se está calentando, ¿no? Entonces, Vancouver, Canadá, era una ciudad que no necesitaba de aires acondicionados y hoy, si no los tienen en sus planes, la pasan realmente mal con las olas de calor. Por lo tanto, si eso pasa en un lugar tan frío como Vancouver, todos estos climas que nosotros envidiamos mucho, Marcelo, como el que tienen ellos en Quito, claro, están todos dentro de un planeta que mínimamente alguna dosis de refrigeración en algún punto va a necesitar. Sí. Eso le llamamos viviendas a prueba de futuro, ¿no? Tenemos que construir para el clima que viene, no para el que analizábamos de hace 50 o 100 años. No, pero indudablemente que si estamos en una zona como de happy climate, nuestro desafío ahí es evitemos el sol, veamos el tema de las ventanas. Ahora, si te toca un cliente con ventanas de piso a cielo ahí en Ecuador al lado y no quiere nada, es que ahí ya no te queda otra cosa que hacer. Ahora ahí tendríamos que igual de todas maneras evaluar el desequilibrio térmico que se puede producir adentro y que no te va a conducir a confort. Mira, hay muchos elementos, porque Passive House es alta eficiencia energética, pero también alto grado de confort interior. Entonces, lo estamos revisando por ambos lados. Sí, es cierto que las buenas prácticas de la arquitectura bioclimática, como te dije antes, uno habla del confort adaptativo, uno habla de muchas cosas, pero en el fondo habla de cosas que rompen el equilibrio del edificio, y cuando se producen esas cosas extremas, como calores extremos, humedades extremas, o por el contrario, fríos extremos, ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos que detectar muy bien la distancia entre lo extremo y lo happy, porque no es todo tan happy. El clima será happy climate, pero tenemos que cautelar que los edificios no se nos sobrecalienten, en el caso de ustedes. Muchas gracias, Marcelo y Juan Manuel. Creo que la pregunta de Margarita Romero igual queda respondida con justo lo que hablamos ahorita.
que igual preguntaba sobre estos espacios que no necesitan ni ventilación ni climatización, sino que solo bioclimática y estrategias pasivas de confort. Y tenemos la última pregunta de Hugo Nieto Medina, que nos dice si es que se tiene experiencia en refugios de altura. No sé si refugios, pero nosotros estamos haciendo, bueno, hicimos ya un proyecto de casa Passive House en la montaña, muy cerca de los centros de esquí. Santiago está a 570 metros sobre el nivel del mar. El lugar de la casa está a 1200 metros sobre el nivel del mar, que es un clima ya cordillerano. Y el centro de esquí más arriba está a 2200 metros sobre el nivel del mar. Y sí, que por eso yo hacía la comparación al inicio de la conversación, que era interesante ver cómo Quito está a 2800, no, era 2800, 2080, pero sobre los 2000. Y este terreno que yo tengo acá es 1200, pero como tengo un factor de latitud, que es de 32 sur, se va al sol y hace un frío enorme. Entonces tenemos una oscilación tremenda muy grande. En cambio, en Quito era más soft, las temperaturas no bajan tanto. Entonces, si uno mira las temperaturas, la máxima hay una oscilación térmica a veces incluso de 25, 30 grados entre el día y la noche, 25, 15. Y las temperaturas de Ecuador son casi planas hacia arriba y cerca de los 20 y casi planas hacia abajo, 12, 10. Nunca menos 0 a 0. No sé si han tenido esos eventos. Entonces, ¿a qué me enfrento? Si es refugio de montaña, yo no sé, pues yo lo imagino acá y es como un frío templado, como lo haría cualquier persona en Alemania o como lo estamos haciendo actualmente, que estamos haciendo 2 Passive House en la Patagonia de Chile, que es más que frío templado, está entre el frío templado y el muy frío, y estamos hablando de unos refugios que son los verdaderos termos con ventanas. Pero en lo que ustedes están enfrentando en la montaña con esas condiciones, me habla de algo mucho más soft. Veo que sería un proyecto bastante abordable, ¿no? En términos de Passive House y muy apropiada la respuesta arquitectónica que tengan que dar ahí. Muchas gracias, Marcelo y Juan Manuel. Veo que, bueno, en el chat nos han puesto si nos pueden ayudar con las diapositivas. En este caso, Cristel, justo ahorita les voy a compartir una encuesta de satisfacción en nuestras redes sociales y el webinar se queda grabado en nuestra página web, entonces ahí puedes encontrar toda la información. Y nada, Marcelo y Juan Manuel, agradecerles por su tiempo. Yo creo que esta información es súper valiosa para todas las personas que están aquí, que se inspiren a construir de una manera un poco más responsable y con visión hacia el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por la invitación. Esperamos verlos pronto y lo que necesiten, recuerden, ahí está el Instituto Latinoamericano Passive House. Adiós. Gracias. Gracias.